Saludos desde este lado del fandom. En el siguiente video hablaré sobre los errores y las razones por las que odio al Rey Punitivo incluso más que a cualquier otro personaje de la obra que pueda ser detestable. Advertencia, en este video hay alguno que otro spoiler. Para empezar, este video tendrá un formato un poco distinto al de los demás publicados hasta ahora. Adicionalmente, que estará basado en mi opinión, obviamente, pero estará sustentado con hechos sucedidos durante la obra, así que si tienes una forma distinta de verlo expuesto a continuación, ya sabes dónde colocarla. Discurso de justicia. Empecemos con el error más condenable del Rey Punitivo, su falsa justicia que siempre iba acompañada del discurso sobre el deber de los nobles, conforme se nos explican los acontecimientos, y cómo maneja las situaciones incluso durante el enfrentamiento en Remno. Lo que parece un noble intento de llevar la justicia a las clases bajas, termina siendo una purga política. Sion no transmite la justicia entre personas sin importar el estatus sanguíneo, practica el creerle al pueblo porque ya sufrieron mucho a manos de los nobles y ahora deben ser compensados. En teoría no debería tener nada de malo, pero lamentablemente la ejecución de la justicia por parte de Sion implica encasillar a todos los nobles de alta cuna en simples arquetipos de persona altanera que tortura a la servidumbre. Que es justo todo lo contrario a la justicia que Sion dice predicar. En lugar de enseñar que los nobles deben proteger al pueblo, instiga al pueblo a rebelarse contra cualquier noble. Un ejemplo de esto se muestra en la antigua línea de tiempo. Encasilló a Mia en el puesto de la princesa altanera que pisoteaba a sus súbditos, no importaba que solo la viera hacerlo una vez en toda la estadía de la academia, la encasilló en ese puesto y la culpaba de todos los males provocada por la nobleza de su país. Sin importarle si Mia estaba realmente involucrada o no. Aunque parece corregir un poco su pensamiento cuando conoce a Mia, en el naciente conflicto de Remno se nos muestra que no cambia su pensamiento en lo absoluto, solo lo redirecciona según qué persona explique la situación. Y esto cae en otros 3 errores gravísimos de este personaje que detallaré a continuación. Escuchar lo que le conviene a su causa. Durante su viaje por el reino de Remno queda en evidencia que Sion no hace mucho caso a lo que aprendió durante el viaje o incluso hace unos segundos. Cuando empezaron el viaje estaba seguro que todo el reino estaba al borde de una guerra civil causada por el descontento de los ciudadanos hacia los impuestos para armas. Pero en el momento que se refugiaron en una aldea cerca de la frontera del reino, se enteró que el sentimiento de revolución no estaba presente en todo el reino como había oído. Parecía que se puso a reflexionar y dudar sobre los rumores de una guerra civil, al menos hasta que llegó a la capital del conflicto. En este pueblo le platicaron sobre una injusticia cometida por el rey, injusticia que solo se conocía en este pueblo, y pese a que era obvio que una acción así traería más problemas a la corona, Sion decidió tomar el papel de salvador cuando le dijeron que era el único que podía luchar y salvar al pueblo. Toda la determinación de pensar detenidamente sobre el conflicto y actuar con precaución hasta conocer el panorama completo se fue de sabático cuando un líder dispuesto a llevar a su pueblo a la guerra endulzó su oreja con aquello que su discurso del deber de los nobles más necesitaba. En la línea de tiempo original también se evidenció eso cuando decidió escuchar los gritos que decían que el rey mató al conde Rudolbon por celos de su popularidad con el pueblo, aunque es igual de famoso el hecho de que al rey solo le importa la opinión de su hija. Pero claro, a su discurso solo le servía la parte de los celos a un noble de baja cuna, por ende, la parte del padre consentidor que no le da importancia a su popularidad fue ignorada tajantemente con toda violencia. A esto también se le suma el hecho de que no escucha a otros cuando su decisión ya fue tomada, no quiso escuchar a Mia cuando ésta le quiso hablar sobre el asesinato del conde Rudolbon, no intentó dialogar con Abel cuando se reencontraron en el fuerte a punto de desatarse una guerra civil, no escuchó a su fiel compañero Kitwood cuando éste le aconsejaba sobre no proceder con la guerra civil en Sunkland, y es probable que tampoco escuchara a Rafina cuando la condenó luego de destruir la monarquía en Remno. No oír consejos. Brevemente ya mencioné que no escuchaba a sus contrapartes cuando se ponía manos a la obra, pero ni siquiera escuchaba consejos de aquellos que consideraba dignos de su admiración o apoyo. Un día antes de la ejecución de la princesa Mia le pidió a Ludwig que se uniera a su círculo porque él trabajaba por el pueblo, entonces Ludwig le pidió que, a cambio, no ejecutara a la princesa, lo que sugiere que Mia no era la tirana que todos los rumores decían. Pese a esto, aunque Sion dudó en un principio, prosiguió con la ejecución, y podría decirse que dejó sus dudas aparte. En Remno vimos que Mia le sugería tomárselo todo con calma, conversar con ambas partes y no intervenir hasta que todo esté claro, pero Sion decidió actuar incluso rompiendo su promesa de no combatir en cuanto vislumbró al príncipe Abel, ni siquiera le preguntó por qué estaba ahí o sobre el secuestro del noble que abogaba por el pueblo, le preguntó si se retiraría y se preparó para detenerlo en un duelo aunque eso ponga en guerra a Sunkland y Remno.
Cuando Dion y Mia salvaron los platos, recién salió a la luz que la realeza peleaba porque el pueblo rechazaba la subida de impuestos y ese pueblo rebelde peleaba para liberar a un noble secuestrado por quien sabe qué razón. En otras razones, ningún bando sabía que reclamaba el otro porque no hubo un intermediario que mediara el conflicto, y solo entonces Sion reconoció el error que casi comete al precipitarse en lugar de obedecer a Mia. Y como ya mencioné antes, en lugar de escuchar a su más leal sirviente, y puede decirse que mejor amigo, sobre no seguir con la guerra civil en Sunkland, decidió que su hermano lo destronaría porque el pequeño siempre lo odió y tildó a Kidwood de traidor. Aunque se recalca que esta versión de Sion pereció lleno de dudas, amargura y remordimientos, la verdad es que nunca quiso escuchar consejos de nadie, él mismo era juez, jurado y verdugo, y eso nunca iba a cambiar mientras viviese. Desconocer a sus aliados. Como ya dije anteriormente, cuando Sion decidió la sentencia porque se le antojó y ya, desconocía a sus compañeros, amigos, aliados y familiares. Siendo los casos más graves los que involucraban a la señorita Rafina y a su sirviente Kidwood. Primeramente, Lady Rafina fue su principal aliada en la academia para confrontar a Mia y cuidar a Tiona, también fue un gran apoyo para la revolución. No obstante, cuando las serpientes iniciaron una revolución en Belluga, Sion no dudó y lideró el bando antimonárquico como ya hizo en Tirmun y Remno. No se cuestionó si estaba correcta su decisión ni cuestionó si el comportamiento de la señorita Rafina en verdad hizo aquello de lo que se la acusa, solo dictó sentencia. Con Kidwood la situación es aún más grave, su fiel sirviente y leal amigo que lo ha acompañado y protegido por años trató de aconsejarlo sobre el levantamiento que supuestamente lideraba su hermano menor, pero en lugar de escucharlo, lo encerró en el calabozo hasta que pusiera fin al conflicto y posteriormente dictaría su sentencia. En su aventura por el reino de Remno se exploró un poco este conflicto moral, ya que Sion tenía dudas de si debía enfrentarse a un compañero, pero conforme llegaba el momento del enfrentamiento menos dudas tenía y más se convencía de que debía hacer su deber como un emisario de la justicia. El sentido común de Sabático. Otro de los errores más graves de Sion es anteponer su justicia por encima del sentido común, en lugar de cuestionarse si en verdad la corona haría algo tan estúpido como matar a un noble querido por la gente, y poner al pueblo en su contra. Da por sentado que la corona es tan estúpida para hacerlo. Y cuando va a encarar a Mia por el asesinato del conde Rudolbon no la escucha cuando ésta quiere defenderse, solo la condena como seguro de que así de estúpida y malcriada es. En Remno parece que entra en razón cuando Mia cuestiona si en verdad la corona secuestró al único noble que rechaza los elevados impuestos, pero cuando se enfrenta a Abel no le pregunta por el noble, da por sentado que Abel va a masacrar al pueblo que pide su liberación. Pero su error más grande, y la razón por la que más odio al rey punitivo es la siguiente. Hipocresía disfrazada de deber noble. Vamos con lo peor del rey punitivo. Desde que llegó a la Academia Saint Noel, se la pasa hablando de lo que puede y no puede hacer por ser de un reino poderoso. Por ejemplo, dice que no puede asociarse con nadie porque es el príncipe heredero de un reino poderoso. Por eso siempre rechaza a todas las nobles que lo invitan a fiestas de té, bailes y eventos importantes. Pero ahí anda coqueteando con Tiona cada que puede y planeando cómo desenmascarar a Mia todos los días junto con Lady Rafina, quien también es una princesa heredera de un país poderoso. En la línea de tiempo actual esta hipocresía es más evidente, en la anterior no le hacía caso a Mia por dos razones. La primera era que la creía una noble más del montón que trataba a sus súbditos como esclavos en lugar de personas, y la otra era que, al ser los herederos de la corona de las naciones más poderosas, no podían aliarse o todo el continente quedaría desbalanceado. Pero luego va y se alía con Rafina unos días después, y en la actual línea temporal andaba rogándole a Mia que lo acompañara a bailes y lo apoyara en eventos. Otra hipocresía del príncipe Sion, quien a posteriori se convertiría en el rey punitivo, es el sermón que le da a Mia cuando ésta se queda sin aliados por el mal momento económico del imperio. Le reclama y dice que ya se lo había advertido y que ella no quiso escuchar. Pero solo la sermoneó porque Tiona tuvo que regresar al imperio debido a la falta de recursos y solo le reclamó cuando no hubo aliados cerca que quisieran defenderla, es más, la regañó cuando prácticamente toda la academia estaba en su contra. Las únicas advertencias que le dio fue cuando la conoció porque estaba acosando a Tiona y cuando creyó que era la mente maestra tras el encierro de Tiona. De ahí en más, cada que Mia se le acercaba él la ignoraba y procuraba mantenerse tan alejado de Mia como sea posible. De hecho, cuando viajan a Remno pasa algo similar. El hecho de que él tome el liderato de la revolución es otra muestra de su hipocresía, según solo da apoyo para que el pueblo tenga el coraje de luchar contra las injusticias, pero ahí andaba, tomándose la guerra contra los nobles del imperio como algo personal. Puede que existan bases para la revolución en Tirmun y medio se pueda intentar justificar, ya que se llevaba muy bien con Tiona,
aunque nunca formalizaron una relación. Pero en Remno no tenía ninguna conexión más que el príncipe Abel, y fue a confrontarlo en lugar de apoyarlo. Todo porque un líder político de una aldea cercana a la capital real, al que apenas conoció, le pidió ayuda contándole la realidad que ellos percibían, y pese a escuchar por otro aldeano de una aldea que debería estar más afectada, y con quien compartió más palabras, anécdotas e incluso estofado, le mostró que el descontento a los impuestos no era general ni tan avanzado. Simplemente se preparó para liderar una guerra civil en un reino que no era el suyo, pese a defender que su deber como noble de alta cuna debía procurar mantener la paz con los demás países, sobre todo cuando su país tenía un poderío militar mayor al de los demás. Pero parece que su deber como noble solo aplica cuando le conviene. Y hasta aquí el video de hoy. Si me olvidé de algún otro error que cometió el rey punitivo, ¿tienes más ejemplos? ¿Crees que me expresé mal en algún punto? ¿O tienes alguna duda, sugerencia o crítica constructiva? Espero que sea constructiva, puedes dejarla en los comentarios. Hasta entonces se despide otro Friki Otaku.